Te invito a través de las redes sociales de Internet, www.noticiasriobueno.com me también quedó pegada. con la abogada y candidata constituyente por los escaños reservados, la señorita Orieta Yauca, que ha tenido la gentileza, la amabilidad de concedernos estos minutos para conversar un poco de su candidatura y también de la contingencia de la actualidad. Antes que todo, muy buenas tardes, abogada. Muchas gracias por la instancia, Marimari Compuché, y también un saludo cordial a los chilenos que nos esté viendo y escuchando. Muy bien, para entrar un poco en contingencia, coméntenos por qué usted optó o vio la necesidad de optar a esta candidatura a constituyente. Bueno, en un principio, la verdad es que yo y sigo perteneciendo a la corriente de que no debemos ser parte de este proceso constituyente, pero hay que recordar que yo asesoro a muchas comunidades mapuche huilliches y hubo solicitudes de parte de ellos y preocupación respecto de quienes iban a llegar allá a defender a la nación y a defender a la Ñuquemapu. Además, me motivó, ¿cierto?, a adoptar la decisión de ser candidata el resultado del análisis que hice yo como abogada de este proceso constituyente y cómo nos iba a impactar a nosotros, o nos podía impactar negativamente en nuestro estatus de nación y lo que pudiese ocurrir, ¿cierto?, con la Ñuque Mapu, su defensa y los procesos reivindicatorios. Entonces, y también al tener claridad de que aquí se va a escribir una ley donde se va a emplear terminología jurídica y además letras chicas, la verdad es que no solamente hay que tener la condición de ciudadano mapuche para poder llevar a cabo una función allá de defender a la nación mapuche, la Ñuque Mapu, sino que además hay que leer el lenguaje jurídico, hay que tener conocimiento histórico de lo que somos como nación, de las defensas de la Ñuque Mapu, de los procesos reivindicatorios, de todos los aspectos que son relevantes y que nos hacen a nosotros a tener el carácter de nación, y son varios los elementos que se plantean como exigencia para tener el estatus jurídico de nación y nosotros lo tenemos como pueblo. Entonces, lo que se concluye, ¿cierto?, de todo ese análisis es que hay que ir una vez más, nos toca defendernos en este proceso constituyente para intentar quedar mejor de lo que estamos en este momento y no quedar peor, o al menos quedar en una situación idéntica como la que estamos, que no es la idónea, pero hay que ir a luchar para que no quedemos peor, que es una posibilidad cierta también. Abogada, según su punto de vista, ¿cuáles serían los puntos más importantes que tiene que cambiar en esta próxima constitución? Bueno, ahí cuando uno habla de esos aspectos necesariamente tiene que hacer una distinción cuando se refiere a nuestra nación mapuche y al pueblo chileno. En lo que dice relación a nuestra nación mapuche, lo primero que se tiene que luchar es porque se consagre como nación en esa constitución al pueblo mapuche. Eso no significa plurinacionalidad, ahí no tenemos que confundirnos. La plurinacionalidad no es lo que hoy día a nosotros nos conviene, ni es lo que históricamente ha reclamado la nación mapuche. La nación mapuche ha reclamado que se le respete y se le dé el trato de nación, como corresponde, como lo que es, y eso implica la devolución de su territorio. Eso implica el respetar la autonomía que tenemos como nación. Y eso implica poder hacer nosotros nuestro territorio. Eso implica sacar de las manos de la nación del Estado chileno nuestro territorio y por ende sacar de las manos abusiva y destructora a la Ñuquemapu de parte de las manos del Estado chileno. Porque si el Estado chileno sigue administrando nuestro territorio, va a destruir aún más a la Ñuquemapu. El Estado chileno ha estado administrando nuestro territorio sin que nosotros le hayamos dado mandato para ello y él lo ha estado haciendo de manera criminal porque está destruyendo a Ñuquemapu. Ese es el primer aspecto que hay que ir ya a defender.
Segundo, es la consagración del Añuquemapu como sujeto de derecho, lo que implica que se tiene que consagrar en la Constitución del Estado chileno que el Añuquemapu es un ser vivo y como tal tiene sus propios derechos, sus propios atributos, y de esa manera se pueda proteger y defender y estar en mejor pie ante los tribunales cuando uno va a defensa de un río, por ejemplo. Porque hoy día uno puede defender un río solo si uno acredita ante un tribunal que hay afectación de derechos de alguna persona, de un ser humano. Pero no podemos defender un río porque es río, sino sin esta afectación. Entonces ahí queda al desamparo el Añuquemapu desde el punto de vista jurídico. Y no nos queda otra que la vía de los hechos, y la vía de los hechos en algún momento también se ve afectada por los fallos adversos de los tribunales, quienes se sustentan en la legislación vigente del ordenamiento jurídico chileno, pasando por sobre los tratados internacionales y nuestro propio derecho consuetudinario como nación mapuche. El rescate del agua también es clave y para ello se tiene que consagrar necesariamente el acceso al agua como un derecho humano y además un derecho de todos los seres vivos. De esa manera nosotros sacamos al agua del mercado en el que hoy día se está transando, porque un derecho humano no es susceptible de vender ni comprar. Y de esa manera entonces garantizamos el agua para el humano y para las demás especies, más demás seres vivos que son nuestros hermanos, porque también tienen derecho a vivir, también tienen derecho las plantas a tomar agua, los árboles, también tienen derecho las liebres a tomar agua, y por lo tanto es importantísimo ya luchar para que el acceso al agua sea un derecho humano y de todos los demás seres vivos. Así también es muy importante, y esto está vinculado necesariamente con la situación de los presos políticos, en especial los presos políticos de la nación mapuche, que es que se tiene que dejar claro en esa constitución que nosotros, en virtud del principio internacional que rige la mayor parte de los ordenamientos jurídicos que se establecen en un Estado, que es el principio de la especialidad de la norma, se establece en esa constitución y se reconoce en la constitución del Estado chileno que el derecho consuetudinario de los pueblos es su derecho especial, es el derecho por el cual se tienen que resolver las situaciones en las que se susciten, ¿cierto? Y se vean vinculados ciudadanos de los pueblos originarios o se ven afectados los derechos de los pueblos originarios, se rijan primero que nada por su norma especial que es su derecho consuetudinario. Y si en el derecho consuetudinario nuestro hay una situación que no ha sido abordada, que no está regulada, entonces tenemos que lograr que la norma que se aplique en ese caso, supliendo ese vacío que tenga nuestro derecho consuetudinario, sea lo que dicen los tratados internacionales y los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y solo para el caso de que esa situación que no está regulada en nuestro derecho y tampoco lo está en los tratados internacionales ni en los fallos ya referidos, solo allí entonces podríamos estar pensando en aplicar supletoriamente el ordenamiento jurídico del Estado chileno. Desde mi punto de vista, esos son los puntos claves, son súper amplios, son muy profundos, de un alcance jurídico muy relevante, que nos dan a nosotros las herramientas para poder ejercer nuestra autonomía, para poder recuperar nuestro territorio, para defender a la Ñuquemapu. Y de ahí entramos en el plano de lo que son los derechos del pueblo chileno. También no quiero avanzar hacia lo que debiese establecerse para el pueblo chileno sin mencionar lo que hizo relación con la educación. ¿Por qué no lo menciono aparte? Lo que pasa es que cuando el Estado de Chile, si se logra que en su constitución diga que el Estado de Chile reconoce que el pueblo mapuche es una nación, enseguida el alcance jurídico es el siguiente. Lo que está diciendo jurídicamente, ese articulado, es que reconoce que la nación mapuche es dueña de su territorio. Tiene su propio ordenamiento jurídico, tiene su idioma, tiene su cultura, donde está, cabe idioma, cultura, cabe la educación, donde que tiene su espiritualidad, su forma de vida y tiene sus ciudadanos. Entonces, dentro del concepto, al reconocer el concepto y establecerse que somos nación, se abarca aquello
no se tiene que establecer ni escribir en la Constitución del Estado chileno cómo nosotros vamos a desarrollar todos esos elementos, porque eso forma parte de nuestro propio estatuto como pueblo. No tiene por qué quedar escrito allí, porque esa es la Constitución del Estado chileno. Lo que sí, y si algo se va a establecer respecto a la educación nuestra, es una prohibición del Estado chileno de entrometerse en la forma, el cómo, el cuándo y a quién y con quién nosotros vamos a impartir nuestra educación. Eso sí tiene que quedar, si es necesario hablar de la educación en la Constitución del Estado chileno, de nuestra educación como pueblo originario, es establecer allí una prohibición de intromisión por parte del Estado chileno en los aspectos que yo he señalado. Eso es lo que hizo relación, de mi perspectiva, es lo que yo propongo, que en realidad son como principios generales, porque la propuesta detallada en sí se tiene que recoger de los territorios, escuchando no solamente a las autoridades ancestrales, sino también a ese ciudadano que no tiene ningún rango de autoridad ancestral, tiene el mismo derecho que una autoridad ancestral de poder dar a conocer su punto de vista, de poder decir, me parece que esto debiese ser así. Porque nosotros, en nuestra estructura jurídico-política como pueblo, no somos horizontales. Están las autoridades ancestrales, sí, están los loncos, sí, pero eso es una autoridad ancestral que no vale ni más ni menos que un mapuche que no tiene rango de autoridad ancestral, porque somos horizontal. Perfecto, abogada. Usted mencionaba el tema de los presos políticos y el gobierno ha tocado el tema también que algunos comuneros mapuche que están presos en la zona de la Araucanía han sido vinculados con el narcotráfico. Tocando, viendo otro tema, ¿qué le parece a usted que se relacionen estos temas de a los comuneros, algunos que están presos? Mire, el gobierno, muy gobierno será, pero no deja de tener un comportamiento típico de personas que utilizan las peores maniobras para poder avanzar en sus propósitos. El hecho de que nos vinculen como pueblo con narcotraficantes o como nos quieran hacer aparecer como narcotraficantes es una estrategia más que dice relación con el ánimo que han tenido cuando han hecho montajes, como el caso Huracán, por ejemplo. ¿Ya? Todos esos montajes que se han demostrado, ¿cierto?, que han sido creados para culpar e inculpar y condenar a mapuches como terroristas, su objetivo era desprestigiarnos como pueblo. ¿Y por qué ahora los énfasis son mayores y agregaron esto? Porque no nos han dejado de tratar de terroristas, nos siguen tratando de terroristas, pero ahora adicionaron el hecho de que seríamos narcotraficantes los mapuches. ¿Y dónde está la cuestión? Para lo que escucharon el debate de la comisión mixta, donde se decidió si se aprobaba o no la ley que establecía los escaños reservados, habrán escuchado los argumentos que se vertían allí para decidir quién votaba por candidato mapuche. Porque es importante que sepan que por candidato mapuche solo pueden votar los mapuches. ¿Y cuál fue la razón por la que se estableció eso? Es decir, el no puede votar por un candidato mapuche por más que lo represente. Al pueblo chileno en esta pasada, cuando elijan constituyente, no le están permitiendo elegir, solo votar, porque lo están obligando a votar por candidato no mapuche. Y si creen y confían en algún candidato mapuche, no van a poder votar por el candidato mapuche, porque por candidato mapuche se decidió en esa comisión mixta que solo podían votar mapuches que estaban en un padrón especial que elaboró el CERVEL. ¿Cuáles fueron los argumentos para colocar esa limitación? El siguiente, de que ellos tenían miedo de que finalmente todas las personas voten, o en su mayoría, una mayoría importante, voten por candidatos mapuches, porque los partidos políticos estaban pasando por un momento difícil de credibilidad, y si dejaban abierto el padrón, iban a tener representantes con muy
poco voto e iban a tener un problema de representatividad. Entonces ellos asumen que los candidatos mapuche sí tienen bastante herencia y credibilidad por la historia de lucha del pueblo mapuche, por la historia de consecuencia del pueblo mapuche con sus principios y con sus, digamos, deberes, que tiene claro cuáles son, y el respeto por sus deberes en su mayoría. Entonces, la idea es cómo los mapuches pueden votar por su candidato mapuche o por un candidato no mapuche. La idea es restarle a los candidatos mapuche el máximo de votos para sus candidatos no mapuches. ¿Y cómo se hace? Que es técnica de la política vieja, desprestigiando a esos candidatos. Y en este caso desprestigian a un pueblo completo con el fin de sacar adelante sus intereses mezquinos y vergonzosos. Esa es mi opinión respecto de la vinculación que nos hacen con el narcotráfico. Y esto es una anécdota, voy a contar una anécdota. El día en que fuimos a inscribir la candidatura con un grupo de la MIEN a Puerto Montt, veníamos saliendo del CERVEL, veníamos con nuestras banderas, nuestro pan, y pasó una persona en un vehículo y nos gritó narcotraficantes. Entonces, el objetivo es desprestigiar. Los medios de comunicación abiertos son la voz del gobierno que potencia estas conductas que tienen como fin enlodar la imagen de una nación, más sumado a que hoy día todavía existen personas del pueblo que siguen creyendo a pie juntilla lo que dice el gobierno, lo que dicen los medios de comunicación abiertos. Entonces se convencen de que los mapuches ahora, además de ser terroristas, somos narcotraficantes, pero en realidad son montajes, como siempre, con el fin de desprestigiar la lucha, nuestra lucha histórica como nación mapuche, porque saben muy bien que nosotros tenemos clarito cuáles son nuestras prioridades, nuestras definiciones, nuestro deber, que es primero que nos asiste la convicción de que nosotros somos nación. Lo quiera o no el Estado chileno, somos nación, somos dueños de un territorio y tenemos claro que tenemos todo el derecho y el poder a que se nos devuelva nuestro territorio. Y tenemos claro que tenemos nuestra orgánica política jurídica eh, para tener autonomía, para hacer nosotros nuestro propio gobierno, lo tenemos claro. Tenemos eh, ciudadanos con las mismas capacidades o mejores que el Estado chileno para tener nuestro propio gobierno. O usted me va a decir que hoy día los que gobiernan son la última maravilla del mundo con lo que se está viendo. ¿Cuál es la brillantez que tienen ellos? ¿Qué es lo que tienen ellos que se atribuyen el derecho a pensar de que nosotros como nación no nos podemos gobernar? ¿Cuáles son, cuáles son las personas tan prodigiosas que tienen ellos hoy día de que creen que el mapuche no es capaz de gobernarse? Hoy día estamos claros que no hay personas prodigiosas en el gobierno. Estamos claros. Perfecto, abogada. Usted ha tocado un punto importante que es el tema de quienes pueden votar por los escaños reservados mapuche y quienes no pueden. Para aclararle a la comunidad que lo está viendo o lo que los puede ver después porque va a quedar grabada esta conversación, ¿quiénes son las personas que pueden votar por los escaños reservados y quienes no pueden votar? Pueden votar todos los ciudadanos mapuches que se encuentren en el padrón especial que hizo el CERVEL y de cualquier parte, es decir, alguien de Punta Arenas puede votar y va a acceder al voto donde están los escaños reservados del pueblo nación mapuche. Y el no mapuche no puede votar por candidato mapuche. El mapuche puede votar por candidato mapuche, pero también si quiere no vota por mapuche y vota por candidato chileno. Cuando lleguen
a su mesa a votar ese día, si quieren votar por candidato mapuche, tienen que pedir el voto. Tienen que simplemente decir, yo quiero el voto mapuche. Y ahí le tienen que entregar el voto y ahí tienen que buscar el candidato que a usted le brinde la confianza para que vaya en defensa de la nación mapuche y de la Ñuque Mapu, allá donde se va a redactar la nueva constitución del Estado chileno. Bien, abogada, quiero que entremos un poco en la contingencia, en la actualidad. ¿Cómo piensa usted que ha actuado el gobierno con respecto al manejo de la pandemia del coronavirus este último tiempo? Bueno, sin duda alguna, el virus existe y es un virus que está causando mucho dolor. Son muchas las partidas producto de ese virus. Pero creo que su impacto habría sido menor si se hubiese actuado a tiempo. Sin duda alguna, el gobierno ha sido irresponsable, al nivel de cometer el delito de homicidio por omisión desde mi punto de vista, porque han fallecido personas por negligencia del gobierno. Las cuarentenas solamente se han utilizado para cortar garantías fundamentales, pero no han sido efectivas para combatir la propagación del virus. Y eso no es necesario ver una estadística, eso simplemente es ver nuestro entorno. Porque para que sean efectivas las cuarentenas, tenían y tienen que ser aplicadas de manera no discriminatoria. Y hoy día las cuarentenas se han aplicado discriminatoriamente. ¿Por qué? Porque a los pequeños negociantes, ¿cierto? A las pequeñas, a las pymes, cuando hay cuarentena se les encierra. Pero a las salmoneras, por ejemplo, no se les encierra. Las salmoneras siguen funcionando, sigue habiendo aglomeración de trabajadores en las salmoneras, esos trabajadores se van todos los días para su casa, en cambio un comerciante ambulante se le encierra en su casa. La pregunta es sencilla, ¿cuál es la razón que lleva al gobierno a aplicar una cuarentena de esa forma? ¿Cuál es la razón que lleva al gobierno a pensar y a deducir de que la aglomeración que se provoca en una salmonera no propaga el virus y que un comerciante ambulante que vende su producto en la calle, que vive día a día, sí lo propaga? ¿Existe alguna razón lógica? Jurídica no hay, porque eso es discriminación. Lógica tampoco. Entonces, usted me pregunta cómo se ha llevado hasta ahora, de manera muy responsable. ¿Se pudo haber parado esto a tiempo? Sin duda alguna, como lo han hecho otros países. Apenas apareció la primera persona contagiada, debió haberse decretado cuarentena total y allí asignar de inmediato los fondos suficientes a las familias para que sobrevivan encerrados en esa cuarentena. El ejército tendría que haber salido a la calle, sí, pero no a reprimir, sino que a ponerse al servicio de la ciudadanía, ser los que lleven la comida a la ciudadanía, ser los que lleven los medicamentos a la ciudadanía, ser los que atiendan a la ciudadanía, junto con las otras ramas. Porque se ha gastado mucho dinero en ello, se ha gastado mucho dinero en residencias sanitarias y ni siquiera se han utilizado algunas. Y todo eso desde un principio pudo haberse destinado a generar un ingreso estable a las familias para que hagan cuarentena total. Cuarentena total, o sea, salmoneras cerradas, supermercados cerrados, que es la única forma, y fronteras cerradas. Las fronteras hasta el día de hoy no se han cerrado 100%. Las fronteras debieron haberse cerrado. Y los ciudadanos que quedaban afuera, porque así como quedaban ciudadanos chilenos afuera, quedaban ciudadanos, supongamos, argentinos acá. Y para eso están los pactos. Podrían haberse llegado a acuerdos de que Argentina se hace cargo de los ciudadanos chilenos que quedaron afuera y Chile se hace cargo de los ciudadanos argentinos que quedaron acá.
para que no se propague el virus. Son cuestiones sumamente prácticas, pero aquí lo que se prefirió fue hacer un tema gradual. ¿Por qué? Porque en todo se dio negocio, ¿ya? El negocio de las mascarillas, del alcohol gel, el negocio de las vacunas, el negocio de las residencias sanitarias, el negocio de las empresas de sanitización, ¿ya? Porque es importante que también sepa la ciudadanía que, si se acuerdan, de un principio habían pequeños emprendedores que iniciaron su negocio para desinfectar, sanitizar casas. No sé si se acuerdan. Vehículos, bus. ¿Qué hizo el Ministerio de Salud? Intensificó o estableció exigencias superiores que solamente podían superarlas y cumplirlas grandes empresarios. Y de esa manera sacó a estos pequeños emprendedores de ese negocio de la sanitización y le garantizó ese mercado a grandes empresarios. Entonces aquí lo que se ha hecho es permitir que se siga haciendo un negocio con esto, y eso agravó la enfermedad y eso ha costado vida. Pero además se ha utilizado la pandemia para controlar la protesta social. El toque de queda no tiene sentido. El toque de queda no tiene sentido. ¿De qué manera puede controlar la propagación del virus el toque de queda? La verdad es que yo no lo veo. ¿De qué manera controla el virus gente armada aplicando represión sobre un ciudadano que, por no saber leer y escribir y no tener acceso a la tecnología, no pudo sacar su permiso para circular, pero tiene hambre, pues, tiene que trabajar? Son muchas las personas que están en esa situación y que son detenidos, pasan la noche detenidos y al otro día a su casa por no portar ese permiso. Lo están utilizando además para la represión. Ahora lo están utilizando además para coartar las facilidades que pudiesen tener los candidatos independientes para dar a conocer sus candidaturas. Cuando se establecen cuarentenas, cuando se establece toque de queda, se coarta también la posibilidad de poder dar a conocer las candidaturas, porque los medios de comunicación, déjeme decirle que sus tarifas que están en el CERVEL son carísimas. Y eso lo pueden pagar los representantes o los candidatos de partidos políticos, porque a los candidatos independientes de escaño reservado se le asignó, en un principio eran 173.000 pesos, después quedó en 171.000 pesos, mientras hay otros candidatos que tienen 16 millones, 100 millones para hacer campaña. Entonces, la pandemia, el virus y la forma en cómo este gobierno ha asumido es de manera irresponsable, es de manera abusiva. Y por eso yo pienso que el gobierno, del presidente hacia abajo, en una escala determinada, son responsables del delito de homicidio por omisión y debieran ser perseguidos por ese delito, por la gente que ha muerto. Esa es mi opinión. Abogada, sí, perfecto. Abogada, pero usted no le toma ningún mérito al gobierno por esta campaña de vacunación contra el COVID-19 que ha sido reconocida a nivel internacional por la gran cantidad de personas inoculadas hasta el momento. A ver, una cosa es que el gobierno ande buscando reconocimiento internacional, porque eso lo único que demuestra es que con un documento diga, mira, yo he vacunado a tantas personas en Chile, y apláudanme por eso. Pero ¿cuál es el efecto concreto que ha tenido esa vacunación en las personas y en la propagación del virus? Después que se vacunaron, esa cantidad de personas con las que ellos, digamos, se pretenden lucir y obtener reconocimiento, que la verdad que a esta altura, a quien se le ha muerto un pariente, le importa un soberano comino que Chile tenga reconocimiento por haber vacunado gente, porque eso no le va a devolver a su ser querido.
después que se aplicaron las vacunas, supuestamente se elevó el número de contagios de tal manera que tuvieron que ampliar el estado de excepción. Para mí, yo le atribuiría un valor a las vacunas si eso contribuye concretamente a disminuir el contagio. Y si hoy día estamos como un estado de excepción ampliado, es porque el contagio no disminuyó, sino que además lo que se mostró y se presentó en el Congreso para fundamentar la ampliación del estado de excepción es que aumentó. A mí no me interesa, me importa un soberano comino el reconocimiento internacional que está invocando Chile por haber vacunado. Sí, eso no ha tenido un impacto positivo en el control de la propagación del virus. Y eso no se ha dado. Si no, no tendríamos ampliación de estado de excepción, ¿no? Perfecto, abogada, con estos mismos estados de excepción con la pandemia, la cuarentena, las distintas comunas del país, el gobierno realizó un aporte a las familias, si bien este no fue lo que la gente necesitaba, y también ahora toda la gente pretende que se le dé su tercer retiro del 10%, y el gobierno al parecer quiere recurrir al Tribunal Constitucional. ¿Qué le parece todo esto? Mire, para nadie es un misterio lo que está ocurriendo con los beneficios que ha estado entregando el gobierno. Se entrega de una manera tal que son muy pocas las familias que pueden acceder a esos beneficios. Mire, una política pública va a fracasar si una persona queda con hambre. Si una persona queda con hambre, esa política pública fracasó. ¿A usted le parece justo que de 100, 99 coman y el otro quede con hambre? Hoy día son muy pocos los que están accediendo a ese beneficio. Casi nadie califica. O sea, hay más de uno con hambre. Y cuando yo digo con hambre, lamentablemente es literal esa situación. Entonces, las políticas públicas que se están haciendo, una vez más, es para que ellos hablen de números. Pero ellos, el gobierno, aunque yo sé que sí, ellos lo saben, no se preocupan si eso está impactando positivamente en la ciudadanía. Tiene que servir las medidas que ellos adopten tienen que servir. No pueden solamente ellos adoptar políticas públicas para poder presentar después una buena estadística de rendición de cuentas. Se puede decir de tantos 18.000 millones de pesos o de dólares en ayuda si eso no se ha reflejado en la ciudadanía. La gente hoy día no tiene prácticamente, la mayor parte se está racionando en lo que come. Dígame usted qué triste es escuchar a una madre que diga, no despierto a mi hijo temprano para que no pase hambre porque no tiene para darle desayuno, para racionar la comida. Entonces, cuando se establecen esos beneficios, si uno queda con hambre, esa política pública fracasó. Y me parece una absoluta soberbia de parte del presidente, de parte de Piñera, sabiendo que sus políticas públicas no están impactando como debe ser en la ciudadanía, no están ayudando a la ciudadanía en esta situación, pretender por soberbia ir al Tribunal Constitucional. Es una abierta provocación, es una abierta provocación a la ciudadanía, porque la ciudadanía está desesperada. ¿Qué es lo que quiere él? Que de nuevo se salga a la calle, de nuevo quiere mandar a torturar, de nuevo quiere mandar a asesinar, de nuevo quiere mandar a quemar la gente con ácido, de nuevo quiere encarcelar a los jóvenes. Eso quiere de nuevo. Yo no soy pesimista, yo soy realista. Yo soy realista porque uno anda a ras de suelo, fíjese. Ahí donde debiese andar el gobierno, uno anda a ras de suelo.
y uno ve la realidad. Ve que hay gente que no tiene el manejo de la tecnología y uno ayuda a la gente a ver si postula beneficios, a ver si tiene beneficio. De 5, 4 no. De 5, 4 no, y uno sabe que esa gente no tiene ingreso. Entonces, mientras uno quede con hambre, su política pública fracasó. ¿Y cree usted que los parlamentarios, tanto de izquierda como de derecha, lograrán llegar a acuerdos y lograrán doblarle la mano al presidente y sacar, si no ahora en un tercero, en un cuarto, estos 10% del fondos previsionales para que ayudara a toda la comunidad? A ver, más que lo que yo creo, porque yo no creo en ello. En lo que yo creo ahora es en el miedo que le tienen al pueblo. En eso creo. Si ellos llegan a un acuerdo, no lo van a hacer porque son políticos decentes. Han estado ahí más de 30 años y son culpables de lo que hoy día se vive. Si llegan a un acuerdo es por miedo, porque el pueblo tiene todo el derecho a rebelarse nuevamente. Un pueblo con hambre, con dolor, porque son muchas las personas que han partido no debiendo partir. Debiesen llegar a un acuerdo, debiesen presionar con todas las herramientas que tienen para que esto no se vaya al PC. Y además, hay muchos que dicen que el ciudadano está pagando con su plata y está afectando su pensión. Yo la verdad es que prefiero que el ciudadano tenga acceso a su dinero ahora, porque la verdad que con el actual sistema mucha diferencia no va a haber en su futura pensión. Y es mejor que se brinde auxilio ahora, un auxilio que el gobierno no está entregando, que tengan su dinero, si es su dinero, finalmente. Perfecto, estamos conversando con la abogada y candidata constituyente de los Caños Reservados Orieta Yauca, quien tuvo la gentileza, la amabilidad de concedernos estos minutos. Y para finalizar esta conversación, abogada, algunas palabras que quiera comunicar a la comunidad que la está viendo o que la va a ver cuando quede este video. Bueno, solamente decirles que las cosas cambien no depende de estos políticos que hoy día ya están en el poder. Hoy día se están comportando relativamente decentes, más indecentemente que decentes, pero depende del pueblo. Tienen que atreverse a elegir gente nueva. Tiene que ser gente nueva. Los partidos políticos y sus candidatos están haciendo todos los esfuerzos y mañosamente, como siempre lo han hecho, para mantenerse en el poder. Yo solamente les pido que hagan el siguiente análisis. Con el agua les voy a dar el ejemplo. Hoy día hay candidatos de los partidos políticos, cualquiera sea el color, son la misma cuestión, la misma basura. Dicen que van a rescatar el agua. Yo me pregunto, si todos esos partidos políticos han tenido por 30 años representantes en el Congreso que podrían haber dictado modificaciones legales, leyes, para asegurar el agua hace muchos años atrás, y ahora vienen a decir que lo van a hacer en la Constitución, en la nueva Constitución del Estado chileno. ¿Creen ustedes realmente que lo van a hacer? Es una cuestión de voluntad política. Ellos no han tenido ningún impedimento para hacerlo, ninguno. Solo no han querido, porque ese es un buen negocio. Entonces, yo les pido que no le crea cuando llegue un candidato,
de un partido político o respaldado por un partido político, que no le crea cuando le diga que va a ir a rescatar el agua, porque esos candidatos obedecen a esos partidos políticos que han estado allí por más de 30 años, que pudiendo haber rescatado y asegurado el agua, no lo han hecho, no lo van a hacer hoy, ni lo van a hacer en la Constitución. Lo que pase después, en el futuro, no depende solo de los candidatos que hoy día están independientes, que están desplegando todos sus esfuerzos para ponerse al frente de toda esta manga que representan a los partidos políticos. Porque al otro lado estamos nosotros, recibiendo todos los ataques de estos gente que es muy mala clase. No solamente depende de esas personas, depende de cómo ustedes vayan a votar, a quién van a elegir. Depende de ustedes. Esos cambios que ustedes quieren, los hacen ustedes el día de las elecciones. Y después, no dejar solos jamás, ni soltar jamás su poder. El pueblo tiene que seguir manteniendo el poder en sus manos, siempre lo ha tenido y lo tiene que ejercer. Y por eso es tan importante que en la Constitución del Estado chileno se consagre un referéndum revocatorio. ¿Qué significa eso? Que si hay alguna autoridad electa popularmente lo está haciendo pésimo como lo está haciendo Piñera ahora, se les pueda sacar antes que cumpla su mandato. Ese es mi mensaje. Perfecto, abogada, quiero agradecer su tiempo. Sé que ha estado muy ocupada con mucho trabajo y ha tenido la gentileza y la amabilidad de conceder nuestros minutos para conversar a través de las redes sociales con www.noticiasrigono.com. Y espero conversar en otro momento nuevamente para que de la actualidad y de la contingencia y de su candidatura. Muchas gracias. Muchas gracias.